Liturgia para hoy lunes 3 de febrero. San Blas, obispo y mártir, o San Óscar, obispo. San Blas, obispo de Sebaste de Armenia, es muy popular por un milagro que se le atribuye, la conocida bendición contra el mal de la garganta. Sufrió la persecución de Licinio en el 316, huyó y se refugió en una gruta. Es uno de los últimos mártires de esa época. San Óscar vivió en el siglo IX. Se considera el apóstol del norte de Europa. Fue monje benedictino en Corby. Predicó el evangelio en Dinamarca y Suecia. Fue el primer obispo en Hamburgo y arzobispo de Escandinavia. Murió el 3 de febrero del año 865. Antífona. Este es un verdadero mártir que derramó su sangre por el nombre de Cristo. No tuvo temor ante las amenazas de sus jueces y alcanzó así el reino de los cielos. Oremos. Escucha, Señor, a tu pueblo que, con la ayuda del mártir San Blas, se suplica que nos concedas gozar de paz en la vida presente y tu auxilio para alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por fe, conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazado el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y estos, todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 30. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigio de misericordia en la ciudad amurallada. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Amén al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales, y a los soberbios les paga con creces. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20.
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos posando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiera estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo, y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Dios de clemencia, derrama tu bendición sobre esta ofrenda y afiánzanos en la fe, por la cual San Blas dio testimonio con la efusión de su sangre por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Yo soy la verdadera vid y ustedes son los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Oración después de la comunión. Renovados por esos sagrados misterios, Señor, te rogamos que, al imitar la constancia admirable de San Blas, merezcamos recibir el premio eterno a la perseverancia, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Padre, que con la gracia de tu Espíritu Santo nos maravillemos de ser parte de los que tú destinaste a ser testigos de la salvación que brota del misterio pascual de Jesucristo. Permítenos ser testigos auténticos de que, por medio de él, nos lo has dicho todo, y que su palabra es definitiva para vivir eternamente. Amén. Lectura. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos presenta el tema de la fe en Jesús y hace un elogio a algunos personajes bíblicos que por su fe en Dios lograron grandes obras. De ellos se dice ahora que por la fe conquistaron reinos. También se dice que Dios, respecto a nosotros, había previsto algo mejor. Los muchos hombres y mujeres anónimos que son referidos, aunque dieron testimonio fehaciente en situaciones de adversidad mediante la fe, no alcanzaron la promesa. Estas personas, mayormente innominadas, sin importar cuántas ni quiénes fueron, conquistaron reinos. No porque Israel poseía poder o líderes poderosos, sino mediante la fe en Dios que estaba en su parte. Para nosotros, Dios tenía previsto algo mejor. La promesa que pudo haberse perfeccionado en tiempo de todos los personajes bíblicos citados.
Dios previó que se perfeccionara solo en el momento en el que fuera alcanzada por todos. El tiempo en que la ofrenda sacrificial de Jesucristo alcanzara por todos los creyentes en Él junto con sus discípulos. Para meditar. Se nos hace necesario, más bien urgente, contemplar cómo en el texto bíblico el tiempo de la narración de la acción histórica de Dios, por mediación de muchas personas, culmina en una persona portadora de la dicha y de la plenitud que alcanzan su perfección. Jesucristo, en ese momento que descuella, ya no hacen falta las palabras. Dios ha hablado. Su palabra ha sido definitiva. Todo ha sido dicho. Todo está cumplido y perfeccionado. Ahora ya sabemos de qué se trata eso mejor. Aún así, paradójicamente, el lenguaje no logra expresarlo. Aunque se quiera, solo se intentaría guardar silencio mientras se buscan las mejores palabras. La palabra única abarca a todas las palabras posibles, porque solo ella posee la cualidad única del tono de la eternidad, la cualidad de no decepcionar, hacerse expresión, ser canal de comunicación, portadora del mensaje que ha salido de sí y es testimoniado por hombres y mujeres anónimas en cada época de la historia de la salvación. Reflexionemos. ¿Cómo podemos testimoniar que solo la palabra es el fundamento de la existencia del cristiano? Oremos. Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe cómo por la fe nuestros antepasados conquistaron reinos, pero también cómo tú has dispuesto para nosotros algo mejor gracias a la ofrenda sacrificial de Jesucristo. Te damos gracias por haber reservado su revelación hasta este momento para salvarnos a todos. Amén.